Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos un libro de agujas. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Esta es una idea muy práctica para que tengas localizadas tus agujas de costura. Yo lo conozco con el nombre del libro de agujas, pero en realidad es un pequeño estuche donde puedes pinchar tus agujas y así las tienes siempre a mano. Hay muchas más ideas para coser con retales y hacer proyectos pequeños en este mismo canal. Te las voy a dejar todas en un enlace en la cajita de descripción del vídeo. Está justo debajo de esta imagen. Fíjate en estas fotografías si me ves desde tu teléfono móvil. Ahí puedes localizar cómo acceder a la cajita de descripción de cada vídeo. Vamos ya, manos a la tela. Este es el libro de agujas que te propongo que cosamos hoy. Vamos a ver paso a paso cómo coserlo. En este proyecto voy a utilizar retales de tela de algodón, esto es popelín. Necesitamos dos piezas de 15 x 25, una pieza de 16 x 25. Y otra pieza de 19 x 25. Además, dos piezas de fieltro de 10 x 20 y una pieza de entretela de 17 x 27. Para cortar las telas he utilizado una tabla de corte, una regla de patchwork y un cate rotatorio. Necesitamos además un marcador, alfileres, hilo, este es 100% de poliéster de Gutermann, un poquito de elástico, estos son 12 centímetros, y un botón de tu elección. Para acolchar la tela voy a utilizar el prensatelas para costura o bordado en paralelo. Esto es opcional, si no lo tienes puedes hacerlo perfectamente trazando líneas sobre la tela y luego pasando con la máquina por encima. Tomamos las piezas de los bolsillos interiores, las doblamos a la mitad y las marcamos con la plancha. En la máquina pasamos un pespunte por aquí. A continuación las colocamos sobre una de las piezas exteriores y pasamos un pespunte a medio centímetro del borde de la tela. Tomamos la pieza de guata y con el calor de la plancha la pegamos a la tela. Voy a acolchar esta pieza, pero esto es totalmente opcional. Si no te apetece hacerlo, como esta guata es termoadhesiva, quedaría unida a la tela sin problema. Para acolcharla trazo una primera línea y con el prensatelas de costura en paralelo voy a ir cosiendo paralela a esa primera línea, primero en este sentido y luego en este otro. Una vez hemos acolchado la pieza, cortamos el sobrante de guata. Marcamos el centro del lado corto y damos aquí unas puntadas para sujetar el elástico. A continuación, colocamos derecho con derecho de ambas piezas y cosemos todo alrededor, dejando una abertura de unos 10 centímetros en la parte de arriba. Aquí lo tenemos, cortamos las esquinas y giramos del derecho. Colocamos unos alfileres en la abertura y ahora en la máquina pasamos un pespunte todo alrededor. Para hacer este último pespunte voy a utilizar un hilo Denning de Gutermann, tanto en la bobina como en la canilla. Aquí lo tenemos, tomamos ahora las dos piezas de fieltro, las alineamos bien y las colocamos justo en el centro. Trazamos una línea y cosemos por encima, con una puntada recta de 4 milímetros. Hemos cosido aquí y ahora lo que nos quedaría es colocar el botón.
Voy a hacer una pequeña señal sobre la tela y a coserlo a mano. Consulta nuestro vídeo sobre tipo de agujas para aprender cuál es la aguja indicada según el tejido que estés cosiendo. ¿Te ha gustado esta idea? ¿Tenías ya un libro de agujas? Coméntame debajo que te leo con interés. Te voy a animar a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrito. Tenemos más de 800 vídeos de costura y subimos nuevos tutoriales cada semana. Además puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.